Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de series de potencias. Las series de potencias son solo uno de los tipos de series más útiles en el análisis. Por ejemplo, podemos usarlos para definir funciones trascendentales como las funciones exponenciales y trigonométricas y muchas otras funciones menos familiares. Las series de potencias son herramientas utilizadas para resolver ecuaciones, proporcionar evaluaciones de intervalos de convergencia, usarse como funciones de prueba y se aplica en todas las áreas de la ingeniería. En esta discusión se incluyen las series de Taylor, que son extremadamente importantes en aproximaciones numéricas. Vamos a iniciar con el primer teorema. Dice que la serie de potencias centrada en x igual a, que tienen como coeficiente general a la sucesión a sub n, con n no naturales, corresponde al límite, cuando m tiende a infinito, de 0 hasta m, de a sub n por x menos a la n, lo cual es igual a la serie de 0 a infinito de a sub n por x menos a la n. Entonces la suma s sub m de x, que sería igual a la serie que va de 0 hasta m de a sub n por x menos a la n, va a ser llamada suma parcial de la serie s de x. Y luego se va a definir entonces como la cola o el resto de la serie al r sub m de x, que sería igual a la serie completa menos la suma parcial hasta m, quedando así la serie que va desde m más 1 hasta infinito de a sub n por x menos a la n. Por aquí puse un par de fórmulas que va a ser conveniente que repasemos. Recuerden que el valor absoluto de x va a ser igual a lo mismo que está aquí adentro, siempre y cuando eso sea mayor o igual que 0. Y si lo que está aquí adentro era negativo, entonces al sacarlo del valor absoluto va a ser equivalente a menos x. Y luego teníamos varias propiedades, que si yo tengo que el valor absoluto de x es r, entonces realmente tengo que x puede ser o r o menos r. Y si el valor absoluto de x es menor que r, eso significa que x es un valor que se encuentra entre menos r y r. Iniciemos con los ejemplos. Identificando el centro y el coeficiente general de estas series de potencias. La primera está como s de x igual a la serie que va de 0 más infinito, de 2 a la n menos 1 por x menos 5 a la n. Sobre n factorial. ¿Quién sería aquí el centro? 5, profe. Correcto, es el 0 de este factor. ¿Y el coeficiente general? 2 a la n menos 1 sobre n factorial. Exactamente, todo lo que lo acompaña. Vamos con la que sigue. S de x es la serie que va de 0 a infinito de 5x menos 2 a la n sobre n a la 2 más 1. ¿Cuál sería su centro? 2 quintos. ¿Y el coeficiente? 1 sobre n a la 2 más 1. Casi, pero aquí Casi. hay un detallito, porque se acuerdan que la definición era a sub n por x menos a la n, o sea, el x viene solito, sin coeficiente, y aquí no, entonces hay que sacar ese 5 factor común. Ah, por la definición. Exactamente. Al estar esto elevado a la n, bueno, en realidad lo vamos a hacer de una vez, dice distribuiría, entonces queda 5 a la n por x menos 2 a la n, y ahora sí, ya por definición se ve la sub n por x menos el a la n. Ahí aquí era 2 quintos. De esta manera el coeficiente sería A sub n igual a 5 a la n sobre n a la 2 más 1. Y vamos con la tercera. Ahora, ¿esta qué tiene de diferente? Que el centro está elevado a la 2n. Correcto. y esto no nos sirve. ¿Qué podríamos hacer ahí para que esto no esté a la 2n? Un cambio de variable. Si yo asigno m como 2n, m sobre 2 sería mi n. Entonces, esto sería igual a la serie de 3 a la m medios por x más 1 a la m sobre m medios más 6. Vean que m es 2 por 0, que se ve ahí el cambiecito de variables. Ahora sí, aquí hay un detalle importante. Este m es 2n. Eso significa que este número es par. Si yo tengo aquí que el m tiene que ser par, yo solo voy a trabajar con 0, 2, 4, 6 para que esto tenga esta forma. Además de que vean que, por ejemplo, aquí si fuera 1 y así, ya quedaría como un medio, quedaría distinto, pero aquí lo relevante es que es par. Entonces, el a sub n, el coeficiente general, pongamos el centro que no lo puse. ¿Quién es el centro aquí? Menos 1. Exactamente. Ahora sí, el coeficiente general se vería como este término, pero siempre y cuando que el m sea Par. exacto. Y si no, ¿qué sumaríamos si no es par? ¿Qué sumo para que no me modifique nada? 0.
Exactamente. Ahora, esto lo pueden escribir así, o bien lo pueden escribir también de la forma usual, o como se lo pusieron originalmente, 3 a la n sobre n más 6 y 0, pero poniendo que si el m es igual a 2n, dejémoslo así, es par, o si m distinto de 2n sería impar. O sea, pueden ponerlo como que m es igual a 2n o que m es par, o bien que m es distinto a 2n, o sea que es impar. Y listo. En este primer ejercicio ya identificamos el centro y el coeficiente general de estas distintas series. Ahora vamos con la convergencia de una serie. Una serie de potencias S sub x, que sería de 0 a infinito de a sub n hasta x menos a la n, converge para algunos valores de x, pero puede ser que diverja para otros. Por ejemplo, tenemos el caso de la geométrica, que ya la hemos estudiado. Sabemos que ella converge solo si el x, o sea, la base de la exponencial del término general, es un valor que está entre menos 1 y 1. Pero en caso contrario, diverge. Tenemos este teorema de convergencia. Dice, la serie de potencias S de x igual a la serie que va a ser infinito de a sub n por x menos a la n, va a ser convergente en un conjunto D que pertenece a los números reales si la suma parcial S sub m de x es igual a la serie que va de 0 a m de a sub n por x menos a la n, la cual es una sucesión convergente para todo x que pertenece a D. En caso contrario, se diría que diverge. Ahora, si existe una función f cuyo dominio va a estar dado por el conjunto D y codominio los números reales, si se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de S sub m de x es igual a la función f de x, entonces se va a decir que f de x es el valor de convergencia de la serie en el conjunto D. También se dice que f de x admite un desarrollo en serie de potencias de centro x igual a en ese mismo conjunto D, o en otras palabras que f de x es analítica en D alrededor de x igual a A. Ahora, el conjunto D se le va a llamar dominio de convergencia si es el mayor conjunto en donde S de X es convergente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si X pertenece al conjunto D, entonces S es convergente, o viceversa. Si S de X es convergente, entonces es porque X pertenece a ese dominio. O bien, lo contrario, si X no va a pertenecer a ese conjunto D, sí, solo sí, S de X es divergente. Ahora vamos a considerar la serie de potencias S de X igual a la serie de 0 a infinito de A sub n por X menos A la n. Vean que si empiezo a sustituir o a hacer la serie ya con el contador, con 0 tenemos A sub 0 por el X menos A la 0, que eso es 1, entonces me queda A sub 0, luego A sub 1 por X menos A la 1, luego A sub 2 por X menos A la 2 y así sucesivamente. Entonces, al evaluar el X en A, ¿qué va a pasar? A sub 0 más 0, 0, 0, 0, o sea, me queda solo el A sub 0. Ahora se concluye entonces que la serie de potencias S de X es convergente en su centro si D es el dominio de convergencia de S de X, se cumpliría entonces que A pertenece a ese conjunto D. Y aquí tenemos un par de detalles o aspectos importantes. Recordemos que en las geométricas, si yo tengo la serie que va desde un valor k hasta infinito de x a la n, ella es la serie geométrica, la cual va a ser convergente siempre y cuando este valor x sea en valor absoluto menor a 1. Y recuerden que eso da x a la k por 1 menos x. Y una advertencia por acá, note que el primer término de la serie S de x es la constante a sub 0. Entonces, no confundirlo con esta suma de acá, porque aquí ya no tendríamos el x menos a, que el centro efectivamente se convierte en 0. El detalle es que aquí el primer elemento es indeterminado, porque es a sub 0 por 0 a la 0, a diferencia de la otra que era x menos a la 0, que es 1, y por eso me quedaba sub 0 por 1. En cambio aquí siempre tener cuidado en resolver primero los términos de la serie y ya luego sustituir por el centro, porque si no vamos a cometer este tipo de error. Y ahora sí vamos a identificar el centro y el coeficiente general de esta serie de potencias. Además nos piden determinar la función en la cual converge S de X y el respectivo dominio de convergencia. Dice que S de X es igual a la serie que va de 4 más infinito de 3 a la n por X a la n. Lo primero que nos preguntan es el centro. ¿Cuál sería acá? 0.
Correcto. Luego el coeficiente general. 3 a la n. Sí, Y ahora sí, si ustedes observan, en realidad esta está bastante simple porque es precisamente una geométrica, ¿cierto? Ya viéndola así. El detalle es que ese valor de x nosotros no sabemos. Las geométricas, ¿qué condición cumplen para converger? Que r sea menor que 1 en valor absoluto. Ajá, o sea que el 3x sea en valor absoluto menor que 1. Entonces, porque este ya sería el R. Entonces ahí se busca el valor de x. Exactamente. Por eso les puse ahí otra vez la definición de valor absoluto para que se acuerden que esto significa que el 3x está entre menos 1 y 1. Y ya aquí seguimos despejando. Ya el x, paso el 3 a dividir a ambos lados, me quedaría de esta forma. Ahí tenemos el intervalo de convergencia, dado que es una geométrica. Y ahora sí, ¿cuál sería el valor de convergencia? R a la n sobre 1 menos R igual. R a la k, profe, pero o sea, no entiendo. O sea, no, al final no se da un valor como tal. No, va a ser un intervalo como tal. esto es porque ella va a ser igual a, El R, que es 3x a la 4, que es donde inicia, que es el K, sobre 1 menos 3x, pero solo si está aquí, pues si no, no. Entonces ahí uno puede poner con x que pertenece al intervalo de menos un tercio a un tercio. Exactamente. Entonces, ¿a qué va a converger? Depende. Si es un 0, va a converger a 0. Si es un, qué sé yo, un quinto, entonces uno sustituye aquí al un quinto y calcula el valor. O sea, en este caso hay un intervalo en el cual ella converge, que es precisamente todos los valores de x que pertenecen acá. Con cualquier x que pertenezca acá, ella converge, entonces va a tener distintos valores de convergencia dependiendo del valor de x que yo tome. Esto ya se termina comportando como una función. O sea, esto va a depender del valor de x. es decir, nosotros no decimos la imagen de esta función es tanto cuando x es esto y tanto cuando x es aquello, sino que damos el criterio de forma general con un respectivo dominio. Aquí funciona exactamente igual. ¿Y por qué no puede ser de menos un tercio y un tercio? Recuerde que nosotros en las geométricas habíamos analizado que se indefinen esos valores. Vea que aquí si usted sustituye, se va a indefinir. Ah, ok. Ok, vamos acá. Radio de intervalo de convergencia. Una serie de potencias depende de una variable x y como se mencionó anteriormente es posible encontrar el conjunto donde sea convergente. Ahora el objetivo es encontrar esos conjuntos donde la serie de potencias es convergente. Si tenemos una serie que va desde un valor k hasta infinito de a sub n por x menos a la n, vamos a tener tres posibilidades. La primera es que sea convergente solamente en su centro. La segunda es que existe un intervalo dentro del cual converge y fuera del va a diverger. Y la tercera es que sea convergente en todo R. Entonces, vamos a tener este teorema para ayudarnos a determinar eso. Cualquier serie de potencia, no importa si inicia un valor 0 o k, hasta infinito de a sub n por x menos a la n, va a tener un radio de convergencia al cual, si ese radio de convergencia R es 0, ella va a converger solo en su centro. Entonces, el conjunto D, que era su dominio de convergencia, va a ser solo el centro, que es A. Ahora, si el radio de convergencia es mayor a 0, vamos a tener lo siguiente. El x menos A en valor absoluto tiene que ser menor a R, lo que implica que ese de x sería convergente. Pero si más bien el valor absoluto de x menos a es mayor a 0, pues ahí ella va a ser divergente. Y vean que entonces si D es el dominio de convergencia, o sea acá, despejaríamos y tendríamos que el x está en este intervalo, a menos R, a más R. Y por último, si el radio de convergencia me da infinito, toda la serie es convergente en todo R. En este caso, el dominio de convergencia sería menos infinito más infinito, que es R. Vean que aquí tenemos las tres posibilidades. Si da 0, es convergente en su centro. Si da positivo, hay que ir a analizar esta expresión, el valor absoluto de x menos a, que sería esta parte. Ahí ya incluso puede ser que aquí metamos coeficientes, ya más adelante vamos a ver. Y luego si da infinito, entonces convergente en todo R. Y aquí tenemos la ilustración. Ven que esta sería convergente solo en el centro. Acá es convergente en todo R, que es cuando el radio nos da infinito. Y aquí es cuando el radio nos da algo positivo, que se tendría que es convergente solo en intervalo de a menos R hasta a más R, pero afuera de ese intervalo diverge. Y bueno, aquí por si acaso estamos representando todo el dominio de la serie. Entonces, efectivamente, todo va a depender del valor de x en el que yo esté trabajando. Y por eso nos interesa definir una serie de potencias y decir, ok, esta serie de potencias converge en tal intervalo o diverge en tal intervalo.
Ahora, utilizando el criterio de la razón, vamos a determinar el dominio de convergencia de la siguiente serie de potencias. Nota, es posible hacerlo con la utilización de los coeficientes generales de la serie de potencias, ya sea por el criterio de la razón o incluso el de la raíz enésima. Con cualquiera de las dos va a funcionar. Nos dijeron que nos ayudáramos con el criterio ya sea de la razón, es lo que dice el enunciado, pero también se puede con la raíz. Entonces vamos a iniciar calculando el radio de convergencia. ¿Por qué? Porque recuerden que todo depende de eso. Para utilizar el criterio de la razón teníamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto de a sub n más 1 sobre el valor absoluto de a sub n, que yo lo separaba para multiplicar utilizando el recíproco. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de x a la n más 1 sobre 2n más 1 por 1 sobre, bueno, nada más démosle la vuelta, que sería 2 a la n por x a la n. Ahora, esto recuerden que la técnica es trabajar con potencias subfactoriales o lo que parezca, de forma que me ayude a simplificar. Vamos a separar aquí de una vez. Recuerden que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Esto es 2 a la n, que en realidad no ocupa valor absoluto porque ya sabemos que es positivo, y por 2 a la n, y el valor absoluto de x a la n. Aquí ya podríamos venir a simplificar, y eso es igual al valor absoluto de x sobre 2. Vean que si hubiéramos hecho la raíz enésima, hubiera sido la raíz enésima de x sobre 2 a la n, y entonces siempre sale en valor absoluto, ¿verdad? Cuando sacábamos una raíz enésima, porque no sabemos si es par o impar. Entonces era exactamente lo mismo. Con el de la razón o siempre llegamos a esto. Ahora sí, para ser convergente, ¿qué va a tener que cumplirse? Que x sobre 2 sea menor que 1. Ajá, pero en valor absoluto, ¿verdad? Porque ese x nosotros no sabemos si es positivo o negativo. Por eso fue que hicimos esta parte. Ahora, ¿esto qué implica? Que el valor absoluto de x sea menor que 2. Bueno, esto por si acaso ven que es x menos 0 menor que 2. Tal vez así sea más claro. O sea, ¿quién es este 2? El radio de convergencia. Correcto. Ya logramos encontrar que x menos el centro, o sea, el x menos a, sea menor que un valor absoluto, ¿verdad? Que entonces eso representa mi radio de convergencia. Por lo tanto, el radio de convergencia es 2. Y ahora lo que necesitamos es ver qué pasa en los extremos. Porque aquí estamos utilizando el criterio de la razón. Y ustedes se acuerdan que el criterio de la razón me daba respuesta cuando tenía que el límite era mayor o menor a 1, pero no cuando fuese igual a 1. Entonces tenemos que ir a analizar qué pasa en los extremos, que son precisamente en menos 2 y 2 en los extremos de este intervalo. Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué pasa si x es, por ejemplo, 2? Tendríamos la serie, empezaba en 0, la voy a dejar así, y el x sería 2 a la n sobre 2 a la n. Bueno, y esto es la serie de 1. ¿Qué pasa con una serie de 1? Si yo pienso en sumar 1 más 1 más 1 más 1 infinitamente, ¿cuánto me va a dar? Infinito. ¿Sí? O sea, diverge. O sea, en ese valor no nos sirvió. Y ahora que pasa en x igual menos 2 a la n sobre 2 a la n. Bueno, y esto hay que separarlo. Esto es un menos 1 a la n por 2 a la n sobre 2 a la n, que me termina dando esta de acá. ¿Y qué pasa con esta? Tampoco convergen. Exactamente. De esta manera podemos observar que en los extremos no hay convergencia, es decir, no son parte del dominio de convergencia. Por lo tanto, tenemos que el intervalo o dominio de convergencia Es de menos 2 abierto a 2 abierto. Y listo. Ya los analizamos porque estamos usando este criterio, que es la forma que vamos a estar utilizando, ese o el de la raíz. Teorema 4. Vean que en este ejemplo tuvimos como que ir a ver ahí quién era R. Ahora ya este teorema nos va a decir quién es R. Para la serie de potencias S de X, que es igual a la serie que va desde un K hasta infinito de A sub n por X menos A a la n, el radio de convergencia de S de X es igual a 1 sobre L. ¿Y quién va a ser L? El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de A sub n más 1 sobre A sub n, o bien el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de A sub n. O sea, el límite que calculemos utilizando el criterio de la razón o bien el criterio de la raíz nos va a ayudar a saber quién es R. En tal caso, ¿qué va a pasar? Que si y es el intervalo de convergencia, tendríamos lo siguiente: si R era 0, entonces ese intervalo de convergencia es el centro. Si R es positivo, sería un intervalo
que está contenido en A menos R hasta A más R. ¿Por qué lo ponen así? Porque siempre hay que ir a verificar qué pasa en los extremos. O sea, podría ser que estén o no incluidos. Si el radio de convergencia es infinito, entonces el intervalo de convergencia es igual a todo R. ¿Cómo se justifica esto? Por los criterios de Leonderberg y el de la raíz para la convergencia de una serie numérica al estudiar la serie que estamos analizando. Porque vean que si tenemos que B sub n es igual a sub n de x menos a la n, o sea, ya todo este término de la serie, cuando yo calcule a ese término, el criterio de la razón tendría a sub n más 1 por x menos a la n más 1. Recuerden que esto lo voy a separar como un x menos a la n por x menos a. Uno se va a cancelar y vean que solo me quedan los coeficientes generales y por el x menos a que me quedó en valor absoluto. ¿Y eso a qué tiende? Esto que está acá es el límite que nosotros calculamos y el x menos a es lo que ahí habría que ver qué pasa. Pero recuerden que el x menos a cuando n tiende a infinito lo vamos a venir a analizar acá. Eso tiene que ser menor a 1. ¿Y eso qué implica? Que el x menos a en valor absoluto sea menor a 1 sobre L. En este caso, la serie va a converger y en el caso contrario va a diverger. Note además que la convergencia de la serie es indeterminada en la igualdad, porque ahí están los extremos. Por eso es que los extremos hay que ir a analizarlos. Esos son los 3 casos que vamos a estar estudiando. Y aquí una advertencia. Vean que si tenemos la serie que empieza en 0 hasta infinito de a sub n por x menos a, ¿qué pasa si esto es 0? Este término va a quedar a la menos 1, eso diría que queda en el denominador, ya sea con menos 1 o cualquier término aquí restando. Eso significa que se indefiniría en a, entonces sería una restricción y en ese caso el centro se excluiría del dominio de convergencia. La moraleja es cada vez que tengan aquí algo sumando o restando, sepárenlo. Porque si es negativo, se va a indefinir, y si es positivo, y nada más lo sacan adelante como constante, porque esto depende de n es el contador, y si yo tengo x menos a la menos 1, eso es un número, entonces nada más lo saco fuera de la serie por ser constante. Por si acaso aquí repasamos el factorial. Recuerden que n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 hasta n, y las propiedades más utilizadas es que vamos a ir retrocediendo para poder simplificar. Si yo tengo n factorial, lo puedo ver como n por su antecesor factorial, o también como n por su antecesor, por su otro antecesor, bueno, el antecesor, que sería el n menos 2 factorial, y así puedo seguir n por el de antes, que sería menos 1, luego el de, luego resto otra vez, y menos 2, luego otra vez n menos 3 factorial, y así voy sucesivamente restando el número anterior, hasta llegar al que necesito simplificar, que es lo que hemos estado utilizando últimamente en las clases para simplificarlo en los criterios de la razón. Vamos a hacer este ejercicio. Me solicitan hallar el radio y el dominio de convergencia de las siguientes series. ¿Qué tenemos que ir a calcular ahí? El límite, profe. Exactamente. Y esta primera que podemos observar en el x más 1. Que hay que dividirlo. Exacto. Por ahí va a salir un término a dividir. Tenemos que esto, si yo quiero, lo puedo escribir como 1 sobre x más 1 a la 2 por la serie del 3 a la n por x más 1 a la n sobre 2n más 1 factorial. ¿Quién sería él? Tendríamos que es el 3 a la n más 1 sobre el 2 por n más 1 factorial. Todo esto en valor absoluto por, y recuerden que es el recíproco, siempre utilizando el coeficiente, que son los numeritos que van a acompañar al x más 1. En este caso, un factorial siempre es positivo, un exponencial también, entonces ya eso puede salir del valor absoluto, que saldría exactamente igual. Aquí nada más trabajamos un poco, vean que estos 2n más 2 por 1, que es 2, más 1, 3 factorial, por 2n más 1 factorial sobre 3 a la n. Y ahora vamos con la propiedad de los factoriales. ¿Cómo me quedaría ese denominador para poder simplificar con este de acá? 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1 factorial. Así ya fácilmente podemos simplificar. Entonces esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 3 sobre 2n más 3 por 2n más 2. ¿Cuánto daría este límite? 0. Sí, 1 entre infinito, que es 0, correcto. Ya teniendo el L, ¿quién sería R? Infinito. Ajá. Y bueno, por si acaso ven que este infinito es positivo por el hecho de que esto va para más infinito, ¿verdad? Entonces infinito positivo por infinito positivo me da aquí un 0 positivo. Y bueno, esto solo para estar
estar seguros que esto es un infinito positivo. Y ahora sí, ¿qué pasaba cuando el radio de convergencia era infinito? ¿Quién era el intervalo o el dominio de convergencia? Menos infinito a más infinito, o todos los reales. Ajá, pero aquí hay que tener cuidado en algo que habíamos visto al inicio, que era Que se indefine en el centro. exactamente, aquí ojo, se indefine en el centro, que es en x igual a -1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser realmente el dominio? Hay que sacar al -1. Pueden escribirlo así o pueden ponerlo como el r menos el -1. Vamos con la B. Vamos a analizar a la serie. Empieza ahora en 5 hasta infinito de 2n más 1 factorial por x menos 4 a la n sobre n factorial. Entonces, igual que lo primero que vamos a ir a hacer, Límite. el límite cuando n tiende a infinito de la sub n más 1, que sería 2 por n más 1 factorial. Recuerden que este es el término que tiene el x, lo vamos a dejar ahí que no lo utilizamos, por n factorial sobre 2n más 1, 2n más 2 más 1, que es 3, el valor absoluto. Pero de nuevo, cada vez que trabajamos con factoriales, todo es positivo. Aquí, de nuevo, vamos entonces 2n más 3 por el anterior, 2n más 2 por el anterior, por 2n más 1, y hasta ahí llegué porque me sirve para simplificar. Luego por este n factorial sobre n más 1 factorial, y aquí tengo n factorial, entonces me sirve usar un n más 1 por n factorial por el 2n más 1 factorial. Entonces aquí se nos simplifica y obtenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3 por 2n más 2 por n más 1. Y tal vez si lo quieren ver todavía más claro, ven que esto es 4n a la 2, 2n, 4n más 6 son 10n más 6 sobre n más 1. ¿Cuánto da este límite? Infinito. Exacto, porque el grado del numerador es superior al del denominador. Entonces, si L es infinito, implica que R es 0. Entonces, ¿dónde converge ella? En el centro. Ven que el radio de convergencia es básicamente como del X de hacia dónde me muevo, cuánto. Si el radio de convergencia es 0 y no me puedo mover de ahí es el único valor en donde converge. Si es infinito, me voy a mover por eso en todo R. Y si es un valor, ahí sí hay que ir a ver el intervalo, porque entonces por eso significa que X menos A es menor a un valor R, porque se puede mover a la derecha o a la izquierda R unidades. Eso es lo que significa el radio de convergencia. Tal vez así se lo memoriza más rápido, porque ya uno le haya el sentido. Y entonces eso implica que este de X converge si solo si X es igual a 4. Por lo tanto, el dominio o intervalo de convergencia es, bueno, ahí le pueden poner una letra ahí bonita, yo le puse una D, que es 4. Bueno, y vamos con este último ejemplo, que es el 5. Me dicen que haya el intervalo de convergencia de la serie S de X igual a la serie que va desde n igual 2 hasta infinito, de 6 a la n por 5x menos 1 a la 3n más 2 sobre n más 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que notar ahí? Está sucediendo. El exponente del centro. Exacto. O sea, ese exponente ahí, dijimos que cuando teníamos algo sumando constante, mejor lo sacábamos, ¿verdad? Esto sería igual entonces a 5x menos 1 a la 2 por la serie que va desde 2 hasta infinito, de 6 a la n por 5x menos 1 a la 3n sobre n más 2. Pero sí, ya ese lo dejamos ahí, no va a afectar en nada porque esto es un número al final. Ya cuando uno elija el x, ya eso va a ser un numerito y nada, es una constante que no depende de n, por eso lo pude sacar adelante de la serie. Y bueno, igual calculamos el límite cuando n tiene infinito, el término a sub n más 1. Profe, una pregunta, pero no hay que hacer sustitución porque el centro está elevado a la 3n. No, ahorita vamos a analizar esa partecita para no complicarlo, porque igual usted esto lo puede pensar solo como 5x menos 1 a la 3 y todo esto a la n. Ya va a ver que más adelante vamos a analizar solo eso. Ok, aquí venimos acá por n más 2 sobre 6 a la n por n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 6 a la n por 6, por n más 1, por n más 2, todo eso sobre un n más 3 por 6 a la n por n. En este caso no es así como mucho lo que se puede simplificar. Aquí tendríamos 6 por, esto se supone que eran 2n a la 2, más, aquí sería 2n más n, que sería 3n, más Profe, 2. perdón, dejó un n en el dominador botado, arriba. Ah, mira, sí, gracias. Aquí.
y n a la 2 más 3n. Distribuimos este 6, ¿cuánto nos daría entonces este límite? 6. Exactamente. Si L es 6, ¿cuánto es el radio? Un sexto. Y ahora sí, aquí viene el gran detalle. Cuando esto era mayor a 0, o sea, positivo, había que ir a analizar qué pasaba con este término. Ven que en los demás ejercicios eso no fue necesario porque nos daban 0 e infinito. Por eso fue que no me quise meter a esa parte. Pero ahora sí, ya pasó, ya lo ocupamos. Entonces, lo que yo siento que es más simple es que ustedes se vengan a este término y apliquen esto. O sea, van a aplicar 5x menos 1 a la 3 por n más 1 sobre 5x menos 1 en valor absoluto a la 3n. ¿Pero por qué? Solo porque ya esto es mayor que 0. Lo vamos a poner ahí. Entonces, vean que esto es el valor absoluto de 5x menos 1 a la 3n más 3 sobre el valor absoluto de 5x menos 1 a la 3n. ¿Quién me va a quedar? Menos 1 a la 3. Exactamente, que fue lo que les dije hace un rato, que en realidad se ve aquí también. O sea, si quieren hacen esto o lo ven aquí, lo que queda elevado a la n es el 5x menos 1 a la 3. Este es el que tenemos que ir a analizar, porque vean, dicen que al aplicar el criterio de la razón o de la raíz, nos queda de hacer esto de acá, pero ya vieron que en este caso queda la 3. Entonces, esto que está aquí es lo que tenemos que venir a trabajar acá, que va a ser menor a 1 sobre L, para que sea convergente. Ese es el cuidado que hay que tener en estos casos cuando esto no está elevado solo a la n. Ir a realizar esta parte de acá. Vamos a dejarlo aquí. ¿Estamos claros todos hasta ahí? O sea, el hecho de que haya quedado solamente el 3 arriba, ¿qué me indica? Que esto es lo que usted necesita que vaya a ser menor a el 1/6. O sea, en realidad no indica así como que mucho. Lo que les quiero decir aquí es que es necesario como tener cuidado para que vean qué es lo que tienen que ir a analizar, que tiene que ser menor al radio, porque al fin y al cabo esto es una expresión que en sí lo que va a depender es el valor de 5x menos 1 a la 3. Eso es lo que se va a ir variando dependiendo del valor de x. Ya no es solo n, sino que también a la 3. Eso va a implicar que el intervalo sea distinto a si usted no tuviera este 3 acá. Sí, sí, entiendo. Ok, perfecto. Entonces, ojo aquí, como el radio fue mayor que 0, tuvimos ya que venir a hacer este análisis para ver cuál es el término que ahora sí tenemos que analizar, que es que el valor absoluto de 5x menos 1 a la 3 tiene que ser menor al radio, que es 1/6. Esto sería entonces el siguiente. Vean que esto significa que menos 1/6 es menor a 5x menos 1 todo a la 3, que a su vez es menor a 1/6. Luego, para quitar aquí el 3, sacamos raíz cúbica a ambos lados. La raíz cúbica de menos 1 y es menos 1. La raíz cúbica de 6, mejor la dejamos así. 5x menos 1 menor a 1 sobre la raíz cúbica de 6. Ahora, este 1 hay que pasarlo a sumar. Y por último, el 5 a dividir. Tenemos menos 1 sobre la raíz cúbica de 6 más 1. Ven que si yo todo esto lo divido entre 5, en realidad sería poner un 5 acá y un 5 acá. Es cúbica de 6 más un quinto. Y bueno, lo mismo, tengo que poner ahí el 5. Ok, ya encontramos el intervalo. Aquí el único detalle es que hay que ir a ver qué pasa en los extremos, porque recuerden que como estamos utilizando el criterio de la razón, lamentablemente no sabemos qué está pasando en los extremos. Toca ir a analizarlo. Vamos a comenzar con el primero, x igual a 1/5. Menos 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6. Ese es 1. Y el otro es 1/5 más 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6. Ahora, si ustedes se acuerdan, que fue lo que borré hace un rato, nosotros iniciamos con esto. En realidad, los extremos ocurren aquí, cuando el valor absoluto es precisamente el 1/6. Entonces, otra forma más fácil de ver esto es pensar que el 5x menos 1 a la 3, como este es el caso de la resta, es el menos 1/6, porque recuerden que cuando algo está en valor absoluto, es más menos este valor. Eso significa que cuando el x vale esto, el 5x menos 1 a la 3 es menos 1/6. Y cuando estamos en el positivo es porque 5x menos 1 a la 3 es igual a 1/6. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque aquí yo lo que tenía es 5x a la menos 1 a la 3 a la n. Entonces nada más voy a venir a sustituir este valor. Obviamente si sustituyen aquí el x por esto les va a dar
esto de acá, pero yo ya lo estoy haciendo directo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que S de X aquí va a ser igual a la serie que va de 2 hasta infinito de 6 a la n por, y ahora sí, todo lo que está aquí adentro se convierte en menos un sexto a la n sobre n más 2. De hecho, esto lo voy a meter entre paréntesis. Esto es igual a 6 a la n por, y esto si quieren lo ven como un menos 1 a la n por un sexto a la n sobre n más 2. ¿Y por qué hice esto? Porque 6 a la n por un sexto a la n es 6 sobre 6 a la n, que eso es un 1. ¿Y quién me queda aquí? Esta serie de acá. ¿Qué pasará con esa serie? ¿Cómo la analizamos? ¿Converge o si diverge? No. Puede ser con el criterio de las series alternadas, profe. O el de la raíz no sirve. En realidad sirve un montón, pero yo creo que ahí ya dijeron como el más rápido. O sea, uno obviamente aquí no sabe si converge o diverge. El detalle es que es más rápido ir a ver si converge con Leibniz o el que dijeron por ahí que diverge con el de condición necesaria. Ese era más rápido, probar las 3 condiciones de Leibniz o ir a calcular el límite. Límite. O sea, si yo me fijo aquí, calculo el límite cuando el n tiende a infinito, esto sería, de esta parte es 1, pero esto puede ser menos o más. O sea, al final este límite no existe. Esto va a ser 1 o bien menos 1. Pero ¿qué dice el de condición necesaria? Que si el límite es distinto de 0, diverge. Y el otro, con más razón, ya sale muy rápido, porque ni siquiera tiene ese menos 1 y ya vieron que el límite dio 1. Como dije al inicio, no es la única forma de mostrarlo, pero si hubieran aplicado el criterio de Leibniz, alguna hipótesis no se cumpliría y no podría concluir nada. Entonces ven que acá nos da la serie de n sobre n más 2. Nuevo, el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 2 es 1, el cual es distinto de 0. Entonces esto simplemente de otra vez diverge por el criterio de condición necesaria. O sea, que acabamos de darnos cuenta aquí. ¿Qué pasa con los extremos de los intervalos? Que no se van a incluir. Exactamente, entonces ya podemos decir al final que por lo tanto el intervalo de convergencia, un quinto menos 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6, un quinto más 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6, pero abierto. Y para finalizar, una aclaración muy importante es que observen que aquí a mí se me fue poner el 5x menos 1 al cuadrado delante de las series. Sin embargo, en este caso esto no nos afectó en absoluto porque estas eran constantes y yo lo que estaba analizando propiamente era si ese S de X converge o diverge en los extremos. Por esa razón, al ser constantes, obviamente no me afecta en absoluto. Pero lo ideal sí sería haberlos puesto ahí adelante.